Hoy les hablo de nuestro sistema de salud y de cómo en los últimos años se le ha puesto precio a la vida. A las deficiencias de este sector se suman que en varias ocasiones se ha denunciado que clínicas han pedido anticipo y depósito de sumas de dinero para darle entrada a un paciente, mientras que en el sector público presuntamente cobran por recibir algún servicio. Hoy les comparto nuestro reporte, clínicas y hospitales que le ponen precio a la vida. En cualquier parte, el derecho a la salud es universal e inalienable para el ser humano. En la República Dominicana, a pesar de las constantes reiteraciones, se hace más común que clínicas pidan un depósito o anticipo para atender o ingresar a un paciente, poniéndole precio a lo que se supone es invaluable. Como repetí anteriormente, la vida es una, el dinero va y viene. Y cuando la vida se va, ya no hay más nada. A pesar de que el derecho a la salud está consignado en la Carta Magna, en la Ley General de Salud 4201 y en diversas resoluciones, en nuestro país se violan sus normas y ponen en peligro la vida de los seres humanos. La Ley General de Salud dice que si yo llego a una sala de emergencia es obligatorio atenderme. Lo dice en su artículo 28, donde están todos los relacionados a los derechos de los pacientes. En ningún punto dice que la atención que me deben de brindar debe estar amarrada o a algún tema económico, o algún tema de raza, etc. Por ende, el único paso a considerar cuando yo llego a una sala es el tema de categorizar, priorizar mi motivo de consulta. El doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, explica que existe una diferencia entre una emergencia y una urgencia. Urgencia es un dolor de espalda, ojos rojos o dolor de estómago, dice él. Emergencia y urgencia son dos cosas diferentes. Que las clínicas y hospitales y todas las instituciones, por ley, cuando un paciente llega en emergencia, debe atenderse, debe ser atendido, debe prestarse los servicios que necesiten en ese momento. Por ejemplo, ¿qué es una emergencia? Un paciente que llegue sangrando por una puñalada, un tiro, eso es una emergencia. Un paciente que llegue convulsionando, es otra emergencia. Un paciente que llegue cianótico es el que está negro por falta de oxígeno, debe suministrarte el oxígeno. O que llegue convulsionando. De acuerdo con estadísticas de la Dirección de Información y Defensa de los afiliados a la Seguridad Social, entre 2018 y 2020 se han recibido 49.872 quejas, siendo la petición de depósito o anticipo una de las mayores causas de esos requerimientos. El drama de morir por no poder pagar un anticipo médico no es una historia alejada de la realidad en nuestro país. El 15 de abril del año en curso, Naim Contreras Aristi, de 17 años, se desplazaba en una motocicleta. Fue embestido por un vehículo en la carretera Higüey-Nisibón. De acuerdo con las reseñas de los medios nacionales, un cóctel letal habría causado la muerte del adolescente. La primera queja de los higüeyanos es que tras el accidente, las ambulancias del 911 se presentaron al lugar del hecho más de media hora después de hacer la llamada. Las condiciones que nos dijeron que llegó fue crítica, pero cuando hay una fractura, como tenía este joven, una fractura expuesta, pues se le da mucho más importancia a veces a la fractura y quizás no a otra cosa. Entonces, en ese lapso de tiempo es que me dicen que se desesperaron y fue llevado a otro centro de aquí, de la ciudad. O sea, que no tenía una simple fractura, como se ha dicho, o sea, una fractura de fémur solamente. No tenía, claro, una fractura normal, un paciente no se muere por una fractura. Las versiones preliminares también establecen que tras ser llevado al Hospital General y Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia, no había siquiera un médico especialista, versión que fue desmentida por el director del centro médico, doctor Juan Santana, quien aseguró que se le brindaron todas las atenciones al joven atropellado. A ese joven fue a nuestro hospital, se le dieron todas las atenciones, pero ustedes saben que cuando hay accidentes mayores, mucha gente opina, uno dice unas cosas, otro dice otras, y ese joven se lo llevaron los familiares a otro sitio y no se le dio la oportunidad al hospital de que se le brindaran todas las atenciones. En sus declaraciones, el director del hospital de Higüey dijo que en el traslado del joven se perdió un tiempo precioso que probablemente pudo incidir en el fatal desenlace. Podemos decir que no hubo negligencia ni que hubo. Lo que sí nosotros estamos seguros, y ustedes lo saben, es que el hospital tiene una asistencia 1A,
donde hay especialistas en la misma emergencia, porque aparte de que hay médicos generales, hay un emergenciólogo que es un especialista en emergencia. Y eso ustedes lo saben y pueden ir en cualquier momento, que siempre están las atenciones. Ahora, no podríamos decir categóricamente, ahora nosotros vamos a documentar con datos y con todo lo que tenemos, porque recuerde que esto es un hospital donde tiene cámara y tiene todo y tiene tiempo. Y le vamos a dar un informe pormenorizado y detallado, y ahí te van a determinar si el hospital tiene culpa o no. Debo decir lo siguiente, señores. La hemoglobina del hombre son 14, 13, 12 gramos. Llegó con 6. El hematócrito es de 35, 40, llegó con 18. O sea, ya él no tenía nada en el cuerpo de sangre. Se desconoce la razón por la cual los familiares del joven decidieron trasladarlo al Centro Médico Dr. Peroso, donde finalmente falleció Contreras Aristi. Los familiares denunciaron que hubo negligencia y su padre, el señor Joaquín Contreras, narró que cuando llegaron a la emergencia le dieron asistencia, pero que tardaron mucho verificando el seguro médico, solicitando un depósito en efectivo y para hacerle una transfusión de sangre. Ellos llevaron la sangre, pero la sangre que se utilizó fue la de nosotros, porque en lo que ellos llegaron empezamos a transfundir. Eso es la verdad. Ahora ellos llevaron la sangre, porque en la rueda de prensa decimos que se le indicó y se le dijo. Pero en lo que tardaban ellos, nosotros empezamos a resolver. Sí, lo ideal es poner el mismo tipo de sangre para evitar los choques anafilácticos, o sea, reacciones. Pero si no aparece, tenemos que arrancar con otro grupo que sea compatible, o sea, lo más compatible. En este caso era el O. Porque es el donador universal. Entonces, eso fue lo que empezó. La sangre que a él se le suministró fue la de la clínica. Una de las cuestiones que ha alertado en torno al caso es que, de acuerdo con el padre del joven de 17 años, cuando estos hicieron el depósito de los 30,000 pesos que les pidieron, es que comenzaron a trabajar los doctores con empeño, y fue ahí cuando lo ingresaron en cuidados intensivos, a pesar de que el niño tenía un seguro de salud premium. Porque a veces los seguros cubren parte. Hay una parte que la cubre el paciente. Entonces, además de eso, solamente en COVID se cubría todo el 100% de UCI. Ahora ellos cubren una parte, una cantidad. Y como era un politraumatizado que iba a tener una alta duración en el centro, donde iba a haber que operarlo por lo menos de fémur ahora, revisarle por dentro, etcétera. Era un problema que se pidió eso con 30,000 pesitos. En esa rueda de prensa, los directivos de la clínica aseguraron que la atención nunca se le negó al paciente y que la cantidad de dinero que se le pidió no era lo relevante. Nosotros no tenemos problemas con el tratamiento que le dimos, nadie critica eso. A nosotros se nos critica por los 30,000 pesos. Pero vuelvo y digo, nunca se miró esos 30,000 pesos. Se solicitaron de depósito y se comenzó a trabajar. Se le pidió sangre a los familiares y ellos buscaron su sangre. Estos casos persisten en República Dominicana, a pesar que las resoluciones 15608 y 15709, emitidas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, establecen que las administradoras de servicios de salud y el Instituto Dominicano de Promoción y Prevención de la Salud deben garantizar que en ningún caso o circunstancia las prestadoras de riesgos de salud exijan a sus afiliados pagos de depósito o anticipo como garantía por servicios de atención médico-quirúrgico que estos requieran. La resolución administrativa 156/2008, emitida por la CISALRIL, dispone en su artículo primero que se ordena a las administradoras de riesgos de salud garantizar a partir de la presente resolución que en ningún caso o circunstancia las prestadoras de servicios contratadas por estas exijan a los afiliados del Seguro Familiar de Salud pagos por conceptos de anticipos o depósitos como garantía para recibir servicios de atención médico-quirúrgico que requieran, o nieguen el servicio por no realizar dicho depósito o anticipo. Esta resolución detalla que en caso de que la prestadora de servicio de salud exija al afiliado el pago del anticipo o depósito como condición para atenderles y ofrecerles los servicios de salud, el afiliado deberá reportarlo de forma inmediata a su ARS a fin de que esta última intervenga y evite que la prestadora de servicio de salud o centro médico realice dicho cobro.
Hasta el momento no hay constancia de que ninguna clínica haya sido sancionada por esta práctica. En dicha resolución se deberá ser excluida por las ARS de sus respectivas de prestadoras de servicios de salud. A pesar de la buena voluntad de la resolución, esto no es alentador para las familias que asisten a una clínica o centro médico por una emergencia de salud y no podrían perder el tiempo en llamar a su aseguradora para que les resuelvan el problema. Aunque también la resolución da la opción de que el dinero sea reembolsado por parte de las aseguradoras. Reglamento, Carta de Derechos de los Afiliados prohíbe el depósito. ¿Oyeron? Tienen que llamar a su ARS, precisamente cuando el afiliado llega a la clínica, lo primero que le preguntan es que si tiene seguro. Sí. Y si tiene seguro, llaman al seguro. Sí. Y dicen, sí, autoriza para que lo atiendan. Entonces no hay que pedirle depósito. Esa es una mala práctica que se denuncia y nosotros tomamos nota y que es muy frecuente, especialmente en San Francisco porque está de Macorís. prohibido pedir depósito. Nada de eso responde a los riesgos a que se ve el paciente que no recibe atención cuando va en búsqueda de un auxilio médico y se le niega pese a tener seguro, hasta tanto deposite un adelanto, que con frecuencia supera los 30,000 pesos. Los centros clínicos privados son empresas privadas y como empresa privada tú incurres en gastos y esos gastos tú tienes que tener quien te lo va a pagar. Esa es la realidad. O sea, una clínica es un centro que vende servicios de salud, y el que vende un servicio requiere una reposición de los gastos y hasta de beneficios. O sea, nosotros lo que creemos es que nosotros tenemos como Estado de implementar plenamente la seguridad social para que ese dominicano vaya al lugar donde le corresponde y se le presten las atenciones adecuadas de acuerdo a su plan de servicio, que en caso de emergencia, que bien tú planteas, puede ser en cualquier clínica privada, en las primeras 24 horas debe recibir ese paciente. El emergenciólogo Josué Hernández, quien es el encargado de operaciones en salas de emergencia del Servicio Nacional de Salud, asegura que se debe seguir un proceso muy específico cuando un paciente llega por emergencia. El proceso realmente tiene 3 momentos. El primer momento es cuando la persona llega, cuando el paciente llega a la emergencia, que puede llegar o por sus propios medios o en una ambulancia, por ejemplo. El primer paso es que el paciente es clasificado, una estrategia de atención que se llama triaje, donde de acuerdo al motivo de consulta se prioriza su atención. En el año 2016, el Ministerio de Salud Pública emitió una resolución para ordenar la implementación de triaje hospitalario en todos los establecimientos de prestación de servicio de salud. Está en su primer punto y establece que la determinación de la condición de emergencia médica es realizada por el profesional encargado de la atención, bajo la responsabilidad de la dirección del establecimiento. Es lo mismo que una persona llegue a la emergencia inconsciente a una persona que llegue porque se dobló un tobillo. La persona que llegue inconsciente se va a priorizar y posiblemente se va a ver en un área específica de la emergencia porque entendemos que el paciente puede estar críticamente enfermo. Ese es el momento inicial en la entrada. Una vez que el paciente entra, hay lo que se llama un proceso de atención como tal, donde se pueden hacer cosas con el paciente, como ponerle un suero, hacerle estudios de imágenes o laboratorio y tomar una decisión para tratar de llegar a cuál sería la causa, el diagnóstico presuntivo del paciente. Conforme a la resolución, el triaje hospitalario se debe aplicar para identificar rápidamente a los pacientes en situación de riesgo vital, determinar el área más adecuada para atender al paciente, asegurar el seguimiento oportuno de los pacientes, informar a los pacientes y familiares el tipo de servicio que se necesita y el tiempo probable de espera, asegurar las prioridades en función del nivel de clasificación, contribuir con información que ayude a definir la complejidad del servicio, eficiencia y satisfacción del usuario. Y un tercer momento que ya implica, de acuerdo al diagnóstico, si es necesario hospitalizar al paciente o si se le puede dar de alta. Esos son los 3 momentos clave en un proceso de atención en sala de emergencia. La resolución también detalla que la escala de triaje debe ser aplicada en los servicios de urgencia y emergencia en el Sistema Nacional de Salud y es el siguiente. Nivel 1, situación que requiere resucitación con riesgo vital de inmediato o inminente de deterioro. Necesita intervención agresiva inmediata. Nivel 2,
situación con riesgo inminente para la vida o la función. El estado del paciente es grave y de no ser tratado en los siguientes 15 minutos puede haber disfunción orgánica o riesgo para la vida. Los tratamientos como las trombosis o antídotos quedan englobados en ese nivel. El nivel 3, situaciones urgentes de riesgo vital potencial en 30 minutos. Nivel 4, situaciones menos urgentes, potencialmente grave, paciente que necesita exploración diagnóstica y terapéutica. Nivel 5, situaciones menos urgentes o no urgentes, tales como problemas clínicos y administrativos que no requieren ninguna exploración diagnóstica o terapéutica. Estas permiten esperar hasta 4 horas para la atención y pueden ser derivadas al servicio de consulta externa. Es importante el tema de la apertura del récord médico del paciente, porque tú vas a necesitar levantar información, tú vas a necesitar todo lo que tú vas a hacer con el paciente. Tú vas a necesitar tenerlo anotado, levantado en lo que se llama récord médico. Por eso lo que se prioriza siempre es la atención al paciente. En ocasiones, ¿qué uno hace? Uno inicia la atención del paciente y le pide a un familiar que vaya a hacer la apertura del récord médico electrónico. El año pasado, en febrero de 2021, una joven denunció a través de redes sociales que supuestamente en la clínica donde le atendían su abuela tomaron la decisión de dejarla morir porque sus familiares no tenían cómo completar un depósito económico para su tratamiento. No puede ser que a esta altura de juego la vida de un ser humano sea tan insignificante para las personas y para ese tipo de instituciones, que si tú a las 12 o a las 10 de la noche, habiendo toque de queda, no logras conseguir 250,000 pesos, que sí se tienen, pero a esa hora no, porque nadie va a tener a esa hora 250,000 pesos en su casa. Si tú no tienes esos 250,000 pesos a la mano, a la hora de tú llevar a un paciente a una clínica, prefieren que se te muera. Y eso fue lo que sucedió con mi abuelita. En la fílmica, la joven menciona que su abuela falleció por COVID y que en la clínica, cuyo nombre se desconoce, solo le aplicaron oxígeno y la dejaron recostada en un pasillo a su suerte. La gente es tan inhumana dejar morir a una señora de 90 años con toda la salud del mundo, porque mi abuela estaba en sus 5 sentidos. Pero la atacó el coronavirus y todos sabemos que una persona de esa edad que ataque el coronavirus es muy difícil, porque el organismo no es igual. Se mueren gente más jóvenes, gente de mi edad. Imagínate una señora que no la atiendan porque a las 12 de la noche no tiene 250,000 pesos para entrar a una clínica. La joven añadió que tuvieron que trasladarla a un hospital, donde según su testimonio recibió mejor tratamiento y cuidado, pero que fue demasiado tarde debido al severo deterioro de salud que ya tenía la anciana. Que en el hospital la hayan tratado como ella se merecía antes de morir, haciéndole todas las pruebas. Cuando llegó, dándole cariño, dándole amor, tratándola como es lo que ella es, una persona. Y que en la clínica los doctores le pasen por el lado, la pongan con oxígeno que no era el que ella necesitaba, en un pasillo tirada, esperando que la ambulancia la venga a buscar para poder llevarla al hospital. Y que cuando lleguemos al hospital la traten mejor que en la clínica. Es que yo no lo puedo comprender. Un caso aún más complejo fue el del abogado Aldo Peguero, quien luego de perder a su esposa el 28 de diciembre del 2021 por un cáncer de páncreas en una clínica privada de Santo Domingo, se le exigió un depósito de 200,000 pesos. Luego de realizar el pago, lo condujeron al departamento legal para un reconocimiento de deuda por 1.200.000 pesos. De que mi esposa muere, a mí me llaman de facturación. Me dicen que tengo que dar un depósito de 200,000 pesos. Accedo, no hay problema. Sabe que eso uno entiende que así sea. Cuando doy los 20,000 pesos, los 200,000 pesos, me dicen que tengo que pasar al departamento legal. Peguero en esa entrevista denunció que en la clínica privada presuntamente funcionaba una mafia que pretendía estafarlo.
Hace 3 años, el pasado 20 de julio del 2019, David Peña, de 24 años, se accidentó el mismo día que había llegado de vacaciones desde Estados Unidos, cuando se desplazaba en una motocicleta en el sector Balaguer, en Sabana Iglesias de Santiago, y perdió el control tras caer en un hoyo. Cuando le pidieron la suma de 500,000 pesos, mi cuñada le dijo que le dieran unos minutos para llamarme, que iban a resolver. Luego le dieron que no, que era política, 15 minutos después, que ellos no podían hacer nada, lamentablemente, porque querían los 500,000 pesos. Mi cuñada, sí, correcto, ellos lo querían rápido. Le estaban entregando 300,000 pesos, una jipeta, no lo quisieron aceptar porque ellos dicen que es política. Los familiares de Peña denunciaron que el deceso se produjo por la falta de atención médica en la clínica Corominas de Santiago, ya que para poder atenderlo le exigieron un depósito de 500,000 pesos. No hicieron nada, no, los doctores nada más llamaban y más nada, no me lo ayudaban, no le ponían nada, lo dejaron ahí con un amigo mío que vino conmigo y nada más lo dejaron ahí, yo llamando para el dinero. Sí. Si lo hubieran atendido y lo hubieran ingresado a cuidado intensivo, hubiera sido otra cosa. Tras haber permanecido cerca de 1 hora en sala de emergencia sin ningún tipo de intervención, los familiares tuvieron que llevarse a su pariente al Hospital José María Cabral Ibáez, donde lamentablemente falleció a su llegada. Le estaba entregando 200,000 pesos efectivos, 100 en una tarjeta y la jipeta de ella también, pero ella como al ver que no lo querían atender, ella lo tuvo que sacar, llevarlo a María Cabrera y Ibáez, donde falleció. Rafael Mena aclara que las clínicas que se han visto envueltas en estos escándalos no pertenecen a Andeclip, pero explica que a pesar de que están obligadas a estabilizar un paciente que llegue a una emergencia, cuando se habla de un ingreso, la situación debe ser evaluada. Si hay un paciente que requiera algún internamiento y por alguna razón el paciente que fue a esa institución tiene seguro, por ejemplo, pero si ese seguro no tiene un acuerdo con esa institución, no puede ser admitido, entonces tiene que ser trasladado. Nosotros usamos el 911 que hasta ahora no hay quejas mayores, hay inconvenientes, pero no hay quejas mayores y se resuelven los problemas. Y debe irse a la institución donde tenga ese seguro para que lo atiendan. El galeno expresa que dependiendo de la situación en que llegue el paciente y si debe ser llevado a una sala de intensivos, es cuando pudiera darse el caso de que le pidan un anticipo o depósito debido a la poca cobertura que puede tener su seguro de salud. Si usted tiene un seguro que apenas le cobre un básico, que le cobre 100 o 200,000 pesos, y usted va a poner un cuidado de unidad intensivo, por ejemplo, que requiera cuidado constante de enfermería, de médicos, rayos X, laboratorio, ese tipo de cosas. Usted sabe muy bien que como está la situación en este país, eso no dura ni 1 ni 2 días. Entonces lo que hacen las clínicas es que le dicen, mira, a un depósito sobre esta cuestión para que nosotros podamos seguir dando el servicio o si no trata de buscar otro sitio. Y eso ha generado muchos inconvenientes. En caso de que el paciente no esté asegurado y tras ser estabilizado, este debe ser trasladado a un hospital público para ser atendido. Los 2 casos antes mencionados no son únicos. En el 2020, una nieta pidió a través de las redes sociales ayuda económica para cooperar con su abuela Carmen Bonifacio Veras, quien sufrió un derrame cerebral en agosto de ese año, cuando nos encontrábamos en un estado de emergencia por la pandemia. Esta fue llevada a la clínica Corominas, mismo centro de salud donde falleció David Peña. Allí le pidieron un depósito de 300,000 pesos para ingresarla en cuidados intensivos, ya que no podía respirar por sí misma. Debido a la falta de oxígeno y la alta ocupación de camas, la señora falleció pocos días después. En más de una ocasión se han dado a conocer en los medios de comunicación y redes sociales que las clínicas solicitan depósitos para ingresar a los pacientes y se ha convertido en un secreto a voces que para apresurar recibir un servicio en los hospitales se regale dinero. Continúan viendo clínicas y hospitales que le ponen precio a la vida. Aquí en la República Dominicana los centros médicos y los médicos se comportan como la cosa nostra, como una mafia. El cobro de anticipo o depósito no es la única práctica que le ha costado la vida a dominicanos. También lo han hecho los famosos rebotes, que es cuando una clínica se niega a ingresar a un paciente, presuntamente porque no tiene disponibilidad de cama, sea esto cierto o no. La República Dominicana acaba de perder el dominicano de mayor connotación que tenía vivo por sus grandes jornadas revolucionarias y democráticas en provecho y favor de este pueblo, que siempre se mantuvo erguido defendiendo los mejores intereses
países de la República Dominicana. La madrugada del 22 de marzo del 2016 falleció en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico UCE el excombatiente constitucionalista y ex guerrillero de Playa Caracoles Claudio Camaño Grullón a la edad de 78 años, poniendo al país en duelo y visibilizando la deshumanización del sector salud. Si eso le pasó a él, que no teníamos ni el problema económico y que era una persona, digamos, reconocida y apreciada por nuestra sociedad, que esos centros evidentemente sabían que iba a haber algún tipo de repercusión por eso, de tipo social. Si lo hicieron con mi padre, Dios mío, la generalidad de la población, ¿cómo está? ¿Cómo es posible, y son datos que da la prensa, que usted vaya a 3 o 4 centros médicos y no los reciben y luego los tratan mal? A mí me cae muy mal, me apena terriblemente. Sobre todo que yo sé que Claudio no era un tipo, un resentido social. Camaño Grullón murió luego de sufrir un accidente automovilístico cuando conducía su vehículo en el que viajaba junto a su hija y un nieto. El conductor del otro vehículo se salió del carril y lo impactó de frente en el tramo carretero Pizarrete-Baní, donde residía, según cuenta su familia. Pero mi papá, básicamente el impacto fue en la puerta donde él estaba. Él sufre contusiones, sufre una fractura aquí en el brazo y sufre contusiones en el tórax. Realmente mi papá en ningún momento perdió la conciencia. De hecho, bueno, quedó conmocionado porque un impacto así te conmociona, te aturde. Pero de hecho, nosotros tenemos los videos de cuando mi papá lo sacan del vehículo, porque tuvieron que ayudar a sacar el vehículo porque la puerta quedó afectada. Pero cuando me pasa el vehículo, en el vehículo que lo lleva al Centro Médico Aguas Vivas en Baní, él se monta con sus propios pies. Camaño Vélez cuenta que en el Centro Aguas Vivas a su padre le realizaron una radiografía en donde toman la decisión de que por el tipo de intervención que necesitaba, ellos no contaban con el personal. Cuando mi papá llega y nos damos cuenta que nadie le había dicho a Sedimat que iba un paciente para allá. Nadie. O sea, de Aguas Vivas, sencillamente nos dijeron, llévenlo a ese sitio, pero sin hacer ningún tipo de coordinación. Literalmente se lavaron las manos. Y en Sedimat, mi papá dura, ahí sí yo estaba presente, dura cerca de 1 hora en la puerta de emergencia, en la ambulancia. Ni siquiera lo bajaron de la ambulancia. De acuerdo con el testimonio de Camaño hijo, en Sedimat no lo ingresaron alegando que no tenían espacio ni camillas disponibles para atenderlo, incluso incumpliendo normas médicas de triaje, la cual establece que dependiendo del diagnóstico se le debe dar prioridad a un paciente sobre otro. Es una excusa. Primero porque la ambulancia va con una camilla y podían bajarlo y atenderlo en la camilla de la ambulancia y hacerle por lo menos algunas imágenes, Lo único que hicieron fue que luego de un rato se subió básicamente una médico pasante al vehículo, a la ambulancia, y le tomó la presión. El centro de salud les dijo a los familiares que trasladaran al paciente a la clínica Abreu, porque ahí sí tenían espacio, y como en el caso anterior, nadie avisó que iba una persona con un trauma torácico y que debía ser intervenido quirúrgicamente. Para ese momento ya habrían pasado 5 horas desde que Camaño Grullón sufrió el accidente. Nosotros incluso pensamos que lo iban a estar esperando con la sala de cirugía y con su sangre y con un cirujano torácico ahí. Cuando llegamos allá a Abreu, lo bajan de la ambulancia, lo pasan de la camilla de la ambulancia a la camilla de emergencia. Y ahí entonces nos dice que van a llamar a un cirujano que está de llamada para que vaya. Ahí nosotros preguntamos que si yo tiene un cirujano torácico. Nos dicen que no tiene cirujano torácico. Y lo cual es algo, ellos son un centro de 3er nivel, que deberían tener de llamada todo ese tipo de especialidades y subespecialidades. Eso por la norma es así. Debido a que los familiares le dijeron que el excombatiente necesitaba un cirujano torácico y al no tener uno en la clínica, estos debieron trasladarlo. El dato, según la familia, es que el centro de salud no le dijo que un cirujano general podía ponerle el tubo de pecho que necesitaba. Recuerden que nosotros venimos desde Baní, que en Baní no pudieron atenderlo porque necesitaban un cirujano torácico, porque en Baní tenían cirujano general, lo que no tenían era torácico. Entonces venimos todo este tiempo, cuando llegamos allá ellos tampoco nos explican eso, y entonces ahí, y tampoco nos explican
los riesgos de trasladar a un paciente en esas condiciones. Luego de ahí decidimos llevárnoslo a UCI. En el centro médico UCE sí había un cirujano torácico, según cuenta la familia, y aunque creyeron que ya había llegado al lugar indicado, la realidad fue otra. Se hace una radiografía, y en esa radiografía el cirujano en ese momento entiende que no había que ponerle tubo de pecho. Es al otro día, cuando se le hacen unas muestras de sangre, el otro día como a las 10 de la mañana, que se ve que le está bajando la hemoglobina. Debido a que la hemoglobina estaba descendiendo, los doctores le indicaron una tomografía, ya que el descenso de la misma suele ser síntoma de que se está perdiendo sangre. Y como Camaño no tenía una herida visible, todo apuntaba a que era una hemorragia interna. Fui a acompañar a mi papá al tomógrafo y de hecho se vio que estaba acumulando sangre en ambos pulmones. Y ahí los doctores dicen, bueno, hay que ponerle, no el cirujano torácico que no estaba ahí en ese momento, sino el médico que se encarga de las tomografías. Digo, hay que ponerle un tubo de pecho en ambos pulmones. A pesar de la observación que hizo el médico que le realizó la tomografía, cuando llegó a la clínica el cirujano torácico tomó otra decisión. Solo le puso un tubo de pecho en vez de 2, a pesar de que los familiares opinan que este debió ser el primer paso a seguir. Cuando llegue el torácico y le dan el informe de la tomografía, básicamente nos dice, mira, pues sí, va a haber que poner el tubo de pecho. O sea, con lo que implica el riesgo. De hecho, nos contaba el periodista Juan Bolívar Díaz, en una visita que hicimos a su programa para tratar este tema, que cuando él tuvo un accidente de tránsito, tuvo un choque en el vehículo, que de hecho fueron a buscarlo en una ambulancia aérea. Cuando lo subieron a la ambulancia aérea, antes de hacer la radiografía, antes de cualquier cosa, le pusieron de manera preventiva un tubo de pecho. Porque un tubo de pecho es mejor ponerlo y que tú no lo necesites, a que tú lo necesites y no ponértelo. Camaño permaneció al menos 2 días en el centro médico UCE y para los familiares iba mejorando, ya que le estaban drenando la sangre que tenía alojada en el cuerpo, por lo que también le estaban haciendo transfusiones. A las 11 de la noche del segundo día en el UCE, mi papá comienza a manifestar dificultad para respirar. En ese momento nosotros pues tratamos de comunicarnos con el encargado de la emergencia del centro y con el cirujano torácico para que fueran y atendieran, porque algo no estaba bien. Pues de repente él, de ir en mejoría, comenzó a decaer. Bueno, pues ellos llegaron a las 3 de la mañana cuando ya mi papá había muerto. Camaño Grullón fue pilar importante en la Guerra de Abril del 65, donde combatió a las tropas invasoras junto a su primo el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, y más tarde en el 1973 vino al país en una expedición guerrillera. Camaño fue bautizado como el guerrillero solitario y durante su paso por la milicia llegó a ostentar el rango de mayor de la Policía Nacional. Lo que Claudio hizo por el país era para atenderlo gratis en cualquier clínica. Por todo lo antes expuesto, los familiares del extinto exguerrillero interpusieron una demanda civil por 100 millones de pesos en diciembre de 2016 en contra de 4 centros médicos por negligencia médica contra su pariente, pero todavía está en litis y se ventila en los tribunales. ¿Por qué tuvimos que recurrir a lo civil, a una demanda civil? Y es porque las leyes penales, en cuanto a lo que tiene que ver con negligencia médica, básicamente esas leyes son muy débiles. O sea, básicamente llevar un proceso penal por negligencia médica en la República Dominicana sería algo casi imposible. Tendrían que evidenciarse faltas extremadamente groseras. Claudio Camaño hijo cuenta que esta litis ha sido todo un viacrucis y que en estos 6 años han asistido a decenas de audiencias, a pesar de que para esa fecha Salud Pública aseguró que el Centro Médico Regional Aguas Vivas de Baní y Sedimat incurrieron en la inobservancia de los servicios de atención a Claudio Camaño Grullón, recomendando sanciones correctivas. De su lado establecieron que la Clínica Abreu y el Centro Médico UCE serían amonestadas por no tener la debida y oportuna comunicación con los familiares. Así como nosotros íbamos a reunirnos en el Ministerio de Salud Pública, veíamos saliendo de la misma oficina donde íbamos a entrar nosotros, veíamos saliendo representantes de esos centros médicos, ¿entiendes?
porque aquí se sabe la cantidad de intereses que se mueve ahí. Y este caso nosotros estamos llevando, no es solamente un caso por una persona. Los centros médicos y el sistema el sistema privado de salud sabe que es el precedente que se establezca en este caso. Actualmente los familiares de Camaño Grullón apelaron la sentencia en la que solo fue condenado el Centro Médico UCE. Irónicamente, el único que lo aceptó. Claudio Camaño hijo entiende que fueron 2 razones las que pudieron causar que a su padre los rebotaran. Que entendamos lo perverso que es el sistema de salud dominicano, lo perverso. Y estas informaciones que les voy a decir son informaciones incluso, me las han dicho médicos. Y me las han dicho incluso personas vinculadas al sector salud, desde el punto de vista de las clínicas. Me han dicho, mira, hay clínicas, hay centros médicos que llega un paciente y si ven que el paciente está muy grave, prefieren no recibirlo para que eso no les afecte sus estadísticas. Afectar sus estadísticas y no estigmatizar el centro son 2 de las razones que Claudio Camaño entiende fueron por las que rebotaron a su pariente. Y la otra es mucho peor. Cuando un paciente entra por emergencia, los honorarios que se reconocen para ese procedimiento son mucho menores. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si un paciente llega con un preinfarto a un centro médico y lo reciben, si llaman a un cirujano cardiovascular y él va y le abren el pecho y lo atienden, el cirujano, por eso lo que le van a reconocer son 5, 6 mil pesos, 7 mil pesos. Pero si esa misma operación él la hiciera programada, a ese cirujano hay que reconocerle 100 mil, 150 mil, 200 mil, 300 mil pesos. He escuchado rumores de personas que reciben o que pueden recibir algún agrado. Tanto, siendo honesto, puede ser que el empleado dé intención de recibirlo, pero también he escuchado muchos rumores de el que va al usuario para tratar de agilizar el proceso también hace la oferta. Lo correcto es que los gerentes de esos centros de salud tengan la medida correctiva del lugar y que se concientice al personal de que es un servidor público, no está ahí para recibir dádiva, para hacer favores, ni violentar un procedimiento a favor o en contra de un usuario del sistema. Las denuncias de violación a la ley de salud no solo se dan en los centros privados. Gimbert Félix Telemín denunció a nuestras cámaras que llegó al Hospital Moscoso Puello en compañía de su suegra, quien estaba sufriendo un accidente cerebrovascular. ¿Usted cree que es justo usted llegar con una persona que le da un ACV a un hospital público en una ambulancia del 911? Yo como especialista en emergencia prehospitalaria, con más de 15 años en experiencia en este tema, porque todo el que me conoce sabe muy bien que ese es el tema que nosotros manejamos. Usted llega al Moscoso Puello, tiene más de 3 horas en un hospital sin ese paciente, en este caso una paciente de 94 años de edad, no ser atendida por el personal galeno. De acuerdo con el encargado de operaciones en salas de emergencia del Servicio Nacional de Salud, el señor Josué Hernández, el factor tiempo es muy importante al momento en que una persona está sufriendo un ACV. Tiene, desde el punto de vista del protocolo de actuación, unos tiempos definidos para un tipo de terapéutica. Lo ideal es que un paciente con accidente vascular cerebral llegue dentro de las primeras 4 horas a una sala de emergencia y se le haga una tomografía. Pero no siempre es así. Muchas personas que hacen accidentes vasculares cerebrales son pacientes adultos mayores que a lo mejor están solos en la casa, tienen una trombosis, empiezan a perder la fuerza en un hemicuerpo y tienen que esperar que llegue un familiar para llevarlo a un hospital y ahí se pierde tiempo. Telemín denuncia que debido a que los médicos no le daban las atenciones que necesitaba la señora de 94 años, a la cual en ningún momento, de acuerdo a su testimonio, le dieron las atenciones debidas. Si uno le llama la atención como un ciudadano que paga impuestos, un derecho constitucional, un derecho a la salud, el derecho a la vida, se molestan tanto los seguridad como el personal médico. Y le suelen hablar muy mal a los usuarios del servicio, como que son animales o simplemente van a estar pidiendo algo, cuando se supone que es un servicio obligatorio por el Estado Dominicano.
Tras pasar varias horas y Telemín ver que no atendían a la señora de avanzada edad, se acerca a la persona, quien le dijo que para trasladar o poner a la paciente en un área más cómoda tenían que darle dádivas. Y cuando tú necesitas una camilla o una silla de ruedas, te quieren cobrar. Y eso se llama corrupción. Yo no tengo que pagarle un peso a nadie en un hospital público para que me busquen una silla de ruedas. Yo no tengo que pagarle un peso a nadie para que me atienda un ser humano. Y más si es dominicano. Para el doctor emergenciólogo Josué Hernández, el primer paso que debió darse en el hospital fue realizar los procesos médicos y diagnosticar su estado de salud. Está en riesgo, está en riesgo. Por eso te digo, aquí el factor tiempo es importante. Lo ideal es que lleguen dentro de las primeras 4 horas para hacer una tomografía, porque la tomografía define qué tipo de accidente vascular cerebral o ACV le está dando a la persona. Conforme al relato de Telemín, el personal de seguridad y médicos se tornó violento tras negarse a cumplir la petición, por lo que ocurrió un pequeño altercado en el centro de salud. Porque le dije que no le iba a pagar ningún 1.000 pesos para que buscara una silla de ruedas, porque no estamos locos. La corrupción en este país la tenemos en el ADN el dominicano desde que nacemos. A pesar de durar más de 4 horas, nadie atendió a la señora, por lo que Telemín se vio obligado a sacarla del hospital y llevarla a la casa, en donde lamentablemente falleció este 4 de junio. Nada. Tuve yo que llevármela. Sí, me la llevé. Incluso cuando la llevamos otra vez, nuevamente ayer, una situación, me preguntaron, ¿y por qué usted salió? ¿Cómo que me la llevé? La voy a dejar morir sentada ahí, abusadores. O sea, la querían comer. No entiendo qué tipo de sociedad es esta, qué tipo de autoridades sanitarias son estas. De acuerdo con el encargado de operaciones en salas de emergencia del Servicio Nacional de Salud, en caso de que un hospital no pueda atender a un paciente o ingresarlo, debe trasladarlo a otro centro. Hospitalizar al paciente va a depender de la cartera de servicios de ese hospital, por ejemplo, o otros factores como disponibilidad de camas. Si ese paciente por H o por R debe de salir del hospital, porque el hospital no tiene cómo darle el servicio, se inicia un proceso de coordinación con otro centro que sí le pueda dar la atención al paciente. Medios nacionales también reseñan que llegó una denuncia de un hombre que fue atracado en el Puente Duarte y herido en el pecho, provocándole a los atracadores una fractura del cuerpo medular derecho, por lo que necesitaba una operación. Sin embargo, Miguel Antonio García Cruz no tiene acceso a que el Seguro Nacional de Salud cubra su operación, porque su herida no fue provocada en un accidente de tránsito, ya que su seguro, que es el SENASA básico contributivo, no cubre este tipo de heridas, a menos que hayan sido provocadas por un siniestro vial. A pesar de que el hombre llevó la denuncia que presentó en la Policía Nacional por el asalto del que fue víctima, SENASA insiste en que su plan no tiene el catálogo que cubre la operación que se tiene que hacer para corregir una fractura del cuerpo medular derecho. Sin embargo, se ha comprometido a operarlo.